Perdóname, padre. Me voy a la guerra. Pero volveré. Algún día. Lo prometo. En el verano de 1983, Yosif Pelevin, un joven ucraniano proveniente de Sosnovka, le dijo estas palabras al sacerdote de la iglesia local, el padre Gris Charubov. El chico había sido reclutado para cumplir con el servicio militar, y antes de partir, decidió despedirse de su amigo. Como regalo, el padre le entregó un crucifijo para que lo mantuviera siempre consigo, como símbolo de que el Señor lo protegería a donde fuera que vaya. Tras prometer que algún día regresaría a su hogar y darle el adiós, dejó su tierra natal para integrarse al Ejército Rojo y luchar una guerra al otro lado del Océano Pacífico. Durante la primera mitad de los 80, bajo circunstancias desconocidas, la Unión Soviética invadió el archipiélago de Hawái. Esto pondría fin a la Guerra Fría e iniciaría las hostilidades directas en el conflicto hawaiano, o Guerra Soviético-Americana. Para mediados de abril de 1985, la lucha se había centrado en el frente oriental tras la captura de las islas de Pugai, Kauai y Oahu. Los rusos habían tomado la ventaja en la isla de Molokai, y su éxito se debía a un soldado de élite, el teniente Nikolai Avilov, alias Hunter o el Cazador. Sus acciones lo retrataban como el héroe ruso que guiaría hacia la victoria y era el eje de la propaganda soviética. Sin embargo, no todos los soldados pensaban positivamente de él. El teniente Seimon Rusakov, tirador de la unidad del coronel Alexander Malisev, detestaba la fama del cazador, pues desobedecía constantemente las órdenes de sus superiores y glorificaba la violencia. Sus compañeros, el sargento Eduard Belikov, Boris Gavrilenko y Aidar Salko variaban entre sus opiniones sobre Avilov, desde admitir su gran destreza en el combate a simple indiferencia. La unidad de Alex se encargaba de misiones furtivas, la mayoría durante la noche, recolectando informes de inteligencia y haciendo reconocimiento. Hasta la fatídica noche del 21 de septiembre. Mientras hacían un barrido en el sector Delta, encontraron un puesto de avanzada americano. Tras tomar el cuartel, comenzaron a registrar los documentos en su interior, cuando de repente... ¡Francotirador! Gavrilenko y Salko fueron alcanzados por un francotirador. Ninguno de los dos sobrevivió. Con ambos soldados caídos, el coronel Malisev se encargó de buscar nuevas tropas para integrar al escuadrón. Entre los 10 candidatos recién llegados de la isla de Kauai que se presentaron el 1 de octubre, se encontraba Pelevin, quien ahora era un fusilero de la 9ª compañía. Alec y Eduard supervisaron una prueba de habilidad para evaluar a los soldados y aprobaron a Yosif por su buen tiempo. No obstante, él había sido el único en superarla, y es que la mayoría de los recién llegados habían estado con la guardia baja, dado lo fácil que había sido la lucha en el frente occidental. Esa misma noche, la unidad regresó al frente para recolectar más inteligencia, prometiendo al novato que las 2 bajas de la última misión fueron solo una casualidad. La misión en el puerto de Kaunakakai fue más complicada que la del sector Delta, pero exitosa y sin bajas. Yosif se sintió decepcionado al volver, pues poco hizo en la misión, y a pesar de sus nervios, esperaba algo más emocionante que ataques nocturnos. Más tarde, cuando salió a fumar mientras todos dormían, se encontró con un fantasma que él estaba imaginando.
Desde el punto de vista de los demás, no había nadie. Pero a los ojos de Pelevin, el cazador estaba cerca de una fogata y lo estaba invitando a charlar. El novato le contó que él lo inspiró a esforzarse luego del reclutamiento y que admiraba las cualidades que representaba en la propaganda. No obstante, admitió que, como cristiano, no tenía el estómago para el grado de violencia al que el verdadero Nikolai estaba acostumbrado. La proyección le advirtió que el entrenamiento no lo preparaba para lo que viera en las batallas, que eso se adquiría con la experiencia en el terreno. Después de pensar un rato, se le ocurrió cómo ayudar al chico a saciar su sed de acción y lo llevó a ver al superior del teniente Avilov, el coronel Andrei Vansin. A la semana siguiente, la traducción de los informes del puerto llegó y el coronel Malisev informó de ello a su unidad. Al parecer, los americanos habían capturado un laboratorio botánico en la gran isla de Hawái, y recibió órdenes de enviar a su mejor equipo temporalmente para asaltar las instalaciones. Desafortunadamente, el tirador y su amigo irían solos, pues Pelevin había solicitado un traslado a la unidad de Nikolai. Esta misión sería especial, pues el dúo tuvo que equipar máscaras antigas y debían recuperar 3 contenedores con material clasificado. Cuando Belikov alcanzó el almacén del sótano, descubrió lo que había en las cajas. Los soviéticos habían preparado un nuevo agente gaseoso llamado A-232 Novichok, y Edward fue el primero en ver sus efectos en el enemigo, pues algunos americanos quedaron expuestos al gas por accidente. Rusakov no tomó bien que les ocultaran tal información luego de leer el reporte de su compañero. Cuando volvieron a Molokai el mismo día por la noche, el teniente discutió con el coronel Vansin sobre el contenido de las granadas. Mientras tanto, Edward se relajaba un rato junto a Yosif a las afueras del campamento. Fue ahí que el sargento aprovechó para contarle sobre un grupo al que pertenecía, la Bratva. En sus palabras, era una banda de hermanos de armas que se cuidaban entre ellos y por el poderío de Rusia. La mayoría había partido a Hawái por su cuenta y le aconsejó que se les uniera después de la guerra. Cuando el novato volvió al campamento, se dirigió a la oficina de Andrei, aprovechando ahí para hablar con Simon una vez este salió. El consejo del tirador fue que mantuviera su fe en la armada, pues la Bratva era en realidad un grupo criminal de matones vestidos de rojo, la mafia de Moscú. Después de la plática, Yosif se acercó a Vansin para recibir la noticia de que su traslado fue aprobado. En un principio el ucraniano se alegró, pues ahora lucharía junto a su héroe, pero los ánimos se desvanecieron el 17 de octubre. Molokai había sido asegurado y las tropas estaban volando a la isla de Maui. La unidad de Avilov se preparaba para un asalto en la ciudad de Kaului, y Pelevin fue escogido como el compañero de su nuevo teniente. Esto le serviría para demostrar su valía a los demás, aunque Nikolai no le tuviera mucha estima. Entonces la batalla comenzó, y ambos soldados fueron desplegados en el techo de una embajada con máscaras antigas. A pesar de que se les informó de un ataque con el nuevo gas Novichok, este no se vio en ninguna parte. No fue hasta que acabaron con los 3 pisos, cuando se toparon con una masacre en el sótano. Una de las granadas había caído dentro de un elevador y liberó el agente químico en el ducto. A diferencia de Nikolai, a Yosif le afectó bastante ver los cuerpos de las víctimas del gas, pero se contuvo y acabaron la misión. Tras la toma de la ciudad, las tropas comenzaron a limpiar la zona y buscar información. Todo iba bien hasta que Alec chequeó una de las bolsas de cadáveres. Andrei se alarmó al instante, pues se trataba de uno de los cuerpos expuestos al gas. Además, Rusakov se alteró al ver en su interior lo que parecía ser una civil. Sin embargo, Vansin le quitó importancia a las muertes, que vieran la victoria por lo que es, una victoria. Entonces el sargento Belikov interrumpió la discusión, pues había descubierto archivos que marcaban una base enemiga no muy lejos de ahí. Los escuadrones estaban a punto de prepararse, cuando uno de los asaltantes descubrió que faltaba un soldado. Pelevin había desaparecido.
El novato se había encerrado en el baño de la embajada por horas, tras sufrir un ataque de pánico, pero no aguantó la presión y huyó hacia la jungla. Sin rumbo fijo y desarmado, se perdió en medio de la nada y fue visitado por la alucinación de Avilov otra vez. Este le recriminó su acto de cobardía al huir de la acción que tanto había buscado, recordándole que el entrenamiento no lo preparaba para la muerte. De repente, divisaron un campamento cerca que, a juzgar por las banderas, pertenecía al enemigo. Lo menos que Yosif podía hacer para redimirse era capturarlo por su cuenta. Manteniendo su cruz en su pecho, optó por no matar a nadie. Y aún así fue capaz de tomar el campamento solo. Y en el momento que llegó al cuarto de radio, escuchó las señales de sus compañeros, quienes acababan de llegar al lugar. Ese día Pelevin se salvó del pelotón de fusilamiento y encubrió su acto de deserción como una fanfarronería al estilo del cazador. El coronel Vansin no tomó a mal la decisión de Yosif, pues ya estaba acostumbrado a los actos oportunistas del teniente Avilov. En cambio, Nikolai estaba furioso con su compañero, y lo habría matado en el momento que lo encontró de no ser por la intervención de Malisev. Después de la carnicería por la que había pasado y escuchar cómo los hombres de Vansin asesinaban a los sobrevivientes, decidió reintegrarse a su unidad anterior. Una semana después de la batalla de Kaului, Alec y Simon viajaron a Kauai para hablar con el general del Ejército Rojo. Cuando llegaron a su oficina, vieron como un hombre de traje azul y su acompañante abandonaron las instalaciones. Eran personas que volverían a ver en el futuro cercano. Cuando hablaron con el general, les notificó de la conquista de Kaolaue, dejando como única posición americana a la gran isla del archipiélago. No obstante, la razón por la que estaban ahí fue porque se había descubierto una brecha de seguridad. Los americanos habían escuchado las transmisiones rusas por meses y planeaban atacar la central eléctrica de Hawái, ahora una fortaleza soviética. El general iba a dirigir personalmente la defensa de la central y necesitaba toda la ayuda posible para la batalla. El papel de Malisev sería mantener su guarnición en las cercanías, por lo que todas las unidades del coronel volarían para luchar la última campaña de la guerra. El 30 de octubre, el grupo de protagonistas se reunió con el resto de las tropas en un hotel convertido en base, a la espera de volver al combate, cuando Alec llegó con malas noticias. Resulta que el general había solicitado que Vansin pasara su guarnición a su mando para encabezar la defensa. Sin embargo, el día anterior sus helicópteros fueron derribados por la noche, incluyendo el del teniente Avilov. Sin la ayuda del cazador y su equipo, poco podían hacer para defender la central eléctrica. Cuando las unidades se posicionaron, esperaban enfrentar a un pelotón, pero en cambio, Rusakov solo pudo divisar a 4 soldados cruzando el cerco sin ser detectados. Eran los Ghost Wolves, un equipo de élite americano enviado para limpiar la zona, pues el enemigo había sospechado de la trampa que los rusos les estaban tendiendo. Pero eso es parte de otra historia. Sin refuerzos, atrapado y con los infiltradores a punto de tomar la base, el general no tuvo otra opción más que inmolarse. A lo lejos, la guarnición solo pudo observar las explosiones provenientes de la planta y cómo ésta se derrumbaba. Esa noche la moral estaba baja. Mientras todos descansaban, Yosif y Simon hablaron durante el turno de guardia. El joven le confesó su huida en Kaului y que no pudo soportar ver a las víctimas civiles, lo que al principio provocó que el teniente lo sermoneara con la misma frase que le dijo Vansin ese día. Rápidamente se calmó y admitió que él también sintió repulsión por los cuerpos expuestos al gas. Cuando vio a la mujer de la bolsa, no pudo dejar de pensar en el rostro de su madre americana reflejado en el cadáver. Habiendo entrado en confianza, Rusakov le reveló que su madre solía llamarlo Simon, algo que Eduard sabía, y que le gustaría que lo llamara por ese nombre. Entonces se escucharon disparos a lo lejos. Era una emboscada. La unidad se las arregló para defender el campamento como fuera posible. Acabaron con la mayoría de los intrusos, pero el costo fue alto.
Gran parte de la guarnición murió mientras dormía y Belikov fue herido de gravedad por un francotirador en un descuido de Pelevin. Una vez más, la alucinación de Nikolai volvió para señalarle su incompetencia, recordándole su hipocresía en Maui y que estaría revolcándose en su tumba por el desastre de soldado que el chico era. El tiempo pasó. Edward se recuperó de sus heridas y Vansin fue ascendido a general tras el deceso de su predecesor. Para el 20 de marzo de 1986, la campaña de Hawái se había estancado y el ejército estadounidense controlaba aún gran parte de la isla desde la ciudad de Hilo, en su fortaleza más fuerte, la prisión de Kulani. Iosif no había dejado de pensar en las palabras del fantasma de Avilov, y en la madrugada decidió tomar valor para demostrar que no era un cobarde. Al amanecer, el general Vansin y los demás se enteraron de lo que el fusilero planeaba hacer cuando leyeron la nota que dejó en la sala de mapas junto a su cruz. Sabiendo que tomar la ciudad en solitario era una locura, Andrei decidió no subestimar al ucraniano y envió un destacamento en su ayuda. Pelevin había partido únicamente con un camión blindado y un subfusil AK en la bodega. Contra toda posibilidad, logró atravesar el perímetro, entró en la prisión y acabó con todo lo que se interpuso en su camino mientras pensaba que habría hecho el auténtico cazador. Cuando finalmente llegó al bloque de celdas, se topó con una gran sorpresa. Nikolai seguía vivo. Al poco tiempo, aparecieron Rusakov y Belikov, quienes quedaron atónitos al ver que Iosif lo había logrado. Y fue así como finalmente se capturó Hilo. 3 días después de su hazaña, Iosif fue ascendido a teniente y celebrado como el conquistador de Kulani. El general Vansin estaba feliz de tener a otro guerrero de élite en sus filas y el pronóstico indicaba que la guerra terminaría en menos de un mes. Sin embargo, no todos estaban felices. Avilov continuaba resentido con el nuevo teniente, mientras que Simon y Edward estuvieron manteniendo un perfil bajo en los últimos días. Más tarde, unos hombres de traje rojo llegaron para hablar con Iosif. Tras enterarse de la batalla de Hilo, el señor Lavrenti Komarov y su protegido volvieron a Hawái para hacerle una propuesta de negocios al nuevo héroe de turno. Tenían pensado en contratarlo como guardia VIP de Industrias Popov-Yakimenko, pero Iosif recordó las palabras de Edward y Simon sobre ese negocio y dedujo que esos hombres eran representantes de la Bratva. El joven que acompañaba al viejo le contó que originalmente habían intentado reclutar a Nikolai Avilov, pero el general anterior argumentó que debía quedarse por un problema de inestabilidad mental y Vansin les negó por completo al no querer dejar ir a su mejor hombre. Iosif terminó rechazando también a los empresarios, pues prefería mantenerse en la armada, así que Komarov le dejó su tarjeta por si cambiaba de parecer. El 3 de abril de 1986, la guerra finalmente acabó. Los Estados Unidos se habían rendido y las tropas soviéticas se reagruparon en Oahu para la fiesta de victoria. Nikolai, Iosif, Simon y Edward eran los invitados de honor en la ceremonia que se estaba preparando para mañana. Sin embargo, cuando el ucraniano llegó a la habitación de sus compañeros, los encontró empacando sus cosas. Ambos iban a volver a Rusia por la mañana. Al principio Iosif no entendió por qué se perderían de la fiesta, pero cuando Simon le explicó la razón de que los americanos se rindieran, su felicidad se esfumó. El general Vansin había ordenado el lanzamiento de una bomba nuclear en la ciudad de San Francisco, matando a millones. Además, el dúo había hurgado entre los archivos clasificados de la base el mes pasado y descubrieron el reporte de acción del gas Novichok en la batalla de Kaului.
El ataque había sido planeado desde hace meses como parte de un experimento para ver su desempeño. Andrei sabía que habían civiles en la embajada, pero no le importó y autorizó el ataque, hiriendo hasta la muerte a 9 civiles en el sótano. Hace poco, los hombres de la Bratva le habían ofrecido un puesto al par como guardias, y ellos aceptaron, pues la mafia tenía más honor que el general. El teniente Pelevin era libre de elegir entre quedarse bajo el mando de un monstruo o partir y aceptar también el trabajo de la mafia. Tardó todo el día en tomar una decisión, pero al final entendió que debía hacer lo moralmente correcto. Cuando cayó la noche, se presentó en la fiesta y se dirigió a Vansin en el escenario. Cara a cara, le informó que sus compañeros habían partido a Moscú temprano y que él haría lo mismo, aceptando que nunca debió salir de Kauai. Sorpresivamente se lo tomó con calma y dejó que el joven se fuera mientras intentaba contener su ira. Ahora que Avilov era el único invitado de honor presente, el general comenzó a dar su discurso de victoria. Sin embargo, algo estaba mal. Algo le pasaba a Nikolai. Durante su encierro en Kulani, su salud mental decayó cuando tuvo una pesadilla el 19 de febrero. A las 3 de la madrugada, Avilov recordó su pasado. Sus años trabajando como un matón peligroso y temido del bajo mundo, la noche en que fue arrestado y sentenciado a muerte en la prisión de Leningrado, el día que evitó su castigo cuando el coronel le dio otra oportunidad al convertirlo en un soldado y cómo se ganó el apodo del cazador con el sudor de su frente. En el fondo, Nikolai lo odiaba porque sabía que nunca lo dejaría abandonar el servicio y que sería su perro de ataque para siempre. Así que, cuando el general Andrei Vansin dio su discurso al mismo tiempo que él estaba en trance, no pudo resistir. Camaradas, hermanos, bajo la estrella roja, enorgullezcanse. Hemos liberado por fin estas islas de la enfermedad capitalista. Después de años de lucha, podemos reclamar la victoria. ¿A quién debemos este honor? ¿A ustedes? ¿Los camaradas de armas? ¿El difunto llamado general por sacrificar su vida? Y el más importante de todos, Nikolai Avilov. Nikolai, tú y yo somos los hombres más fuertes de esta nación. Todos los demás están sujetos por su superioridad moral y la burocracia. He arrasado una ciudad del mapa, y tu conteo de muertes supera los 3 dígitos. Eres el cazador. Infundes miedo en el corazón de los enemigos y ondas la flama del ejército rojo. Puedes matar a un hombre con solo tus manos y pones a esos perros americanos de rodillas donde pertenecen. La guerra pudo haber acabado, pero aún puedes mostrar al mundo tu fuerza. Asciende, poderoso Hunter. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, supo que no había marcha atrás. Solo tomó las armas que tenía cerca y se dejó llevar por sus instintos más primitivos. Escapó de la ciudad de Honolulu y desapareció en la selva sin dejar rastro.
Al día siguiente, el resto de las tropas se enteraron de lo ocurrido en la fiesta y el alto mando ordenó la captura del traidor. Más adelante, el incidente sería ocultado al hacer el reporte oficial, el cual afirmaba que el general, el teniente y sus camaradas murieron cuando fuerzas del remanente americano asaltaron la ciudad. El 5 de abril de 1986, el ucraniano aceptó el trabajo con la Bradva y se preparó junto al séquito de Komarov para volver a Rusia en helicóptero, incluyendo a Led, quien había renunciado a su cargo tras lo ocurrido anoche. Así, la guerra soviético-americana llegó a su fin, el Ejército Rojo abandonó Hawái, y Pelevin habló por última vez con su proyección del cazador. Aseguró que no volvería a pensar en el legado de su desaparecido héroe, aunque sabía que jamás podría olvidar lo que alguna vez significó para él, y que tal vez, solo tal vez, extrañaría a América. Casi echaré de menos este lugar.